especial ao nosso palestrante, pesquisador, Francisco Tonucci, saudar o Instituto Internacional de Planejamento Educacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, e registrar a satisfação do SESC em estar participando desse evento. Também saudar a equipe do Departamento Nacional do SESC, na pessoa de Cláudia Fadel, assessora de internacionalização, e todos que contribuíram com essa parceria. O Serviço Social do Comércio, o SESC, é uma instituição privada brasileira de responsabilidade social e empresarial, financiada por mais de 600 mil empresas do setor, com a finalidade de promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, prioritariamente aos trabalhadores e seus dependentes do setor de comércio, serviços e turismo, através de programas no campo da saúde, cultura, lazer, assistência e educação. Gostaríamos de reafirmar nossa compreensão de que o desenvolvimento de um país se faz da superação das desigualdades sociais e nosso compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a educação de qualidade para todos. Por isso, apoiamos esse evento que promove essa perspectiva de construir uma educação que se renova em novos contextos e diante de novos desafios. Desejamos um bom evento, saudações a todos os participantes. A Unesco, por meio do seu Escritório de Representação no Brasil, e o IPE, nosso Instituto de Planejamento da Educação, com sede em Buenos Aires, estão trabalhando juntos durante a pandemia do Covid-19. Temos imensa alegria de compartilhar com vocês, já disponível em nosso site, o documento de planejamento para a reabertura das escolas no pós-pandemia, levando em consideração que, neste momento, é fundamental cuidarmos da saúde e da segurança de todos. Em primeiro lugar, sempre preservar vidas. O documento foi feito em parceria pela Unesco, Banco Mundial, Programa Mundial de Alimentos e UNICEF. O documento já está disponível em nosso site, o link está aqui, e a Unesco no Brasil e o IPE estão à disposição para trabalhar com os secretários municipais e estaduais de educação para que o importante momento de retomada das aulas seja feito em segurança, levando em conta a qualidade da educação. Boa tarde a todos e todas. Que maravilha recebê-los nessa tarde de hoje. Nossa conversa será sobre como planejar a volta às aulas, aprendizagem sobre a relação escola-família em tempos de Covid-19. Família e escola sempre tiveram uma relação importante e necessária na educação das crianças. O estreitamento de vínculo entre elas durante esse período tem se intensificado. Fica claro que ambos possuem papel diferenciado na educação das crianças. Educar e cuidar são princípios fundamentais na construção da identidade e são compartilhados entre a família e a escola. Como estamos afastados presencialmente neste momento, o contato sistemático entre a casa e a escola precisam ser ampliados. Fortalecer o acompanhamento do desenvolvimento das crianças e os vínculos de afeto e confiança são fundamentais. Estamos juntos, família e escola, em prol da educação de qualidade e do bem-estar das nossas crianças. Escutar seus anseios, seus sinais, seus desejos, suas necessidades e suas angústias, potenciar aprendizagens significativas que podem realizar em casa, com suas famílias, colabora para que as crianças construam um lugar de protagonismo. Tomar decisões em parceria com as famílias e apoiá-las em suas escolhas também é um papel importante para a escola nesse momento. Tonucci ilumina nossas reflexões, ampliando as possibilidades de diálogo que construímos ao longo do período de distanciamento e no planejamento das ações que precisaremos realizar para o retorno às aulas. Suas charges e textos têm sido amplamente utilizados como fonte de estudo e reflexão nas ações de formação com os educadores de diversos países. Estar com ele hoje aqui no Brasil e no SESC
mesmo que virtualmente, é um momento de muita alegria, prazer e felicidade. É uma honra recebê-lo aqui. Lembramos a todos que, caso ainda precisem da certificação e não tenham conseguido realizar sua inscrição, é possível ainda se inscrever no site da UIP Unesco até a sexta-feira desta semana. Convidamos Gladys, coordenadora de formação do UIP Unesco, Oficina para a América Latina, para continuar a nossa conversa. Agradecemos desde já a presença de todos. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gladys Kochen y soy la coordinadora de formación de la Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. El día de hoy tengo el gusto de darles la bienvenida, en nombre de nuestra institución, a este evento en línea que organizamos junto al Servicio Social del Comercio de Brasil, así como al proyecto internacional La Ciudad de los Niños, que preside el querido Francesco Tonucci. Como algunos de ustedes seguramente conocen, el IPE es un instituto especializado de la UNESCO con oficinas en París, Dakar y Buenos Aires, creado con el mandato de colaborar con los Estados miembros en la planificación y gestión de sus sistemas educativos. La Oficina para América Latina, situada en Buenos Aires, celebra en 2020 22 años de trabajo directo con los sistemas educativos de la región. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro compromiso específico es promover asesoramiento a los países de la región en la planificación para garantizar la concreción, especialmente del Objetivo de Desarrollo 4, el que le pertenece al campo educativo, y que establece principalmente el compromiso de lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas y a lo largo de toda la vida. Para alcanzar este objetivo desarrollamos proyectos concretos desde nuestras 4 áreas de acción nacional: el área de formación, investigación, cooperación técnica y difusión. Desde el año pasado nos hemos convertido en una institución bilingüe y nuestras actividades, entre ellas cursos de formación que se han iniciado hace poco tiempo atrás, se ofrecen hoy en español, pero también en portugués, permitiendo que muchos participantes, no solo de Brasil, sino de Portugal, de Cabo Verde, de Angola, de habla portuguesa, puedan también recibir nuestro espacio de formación. Nuestros eventos en línea, que se inscriben en el área de difusión, se proponen como un espacio de discusión que contribuya al debate de los temas prioritarios de la agenda educativa. La decisión de acompañar un encuentro como el de hoy está vinculado especialmente a nuestro mandato como institución dentro de la UNESCO, que es, como les decía, el fortalecer las capacidades para planificar y gestionar de la mejor manera posible. Hoy nos encontramos en una pandemia, en medio de una pandemia, y hay que pensar en cómo transitarla, pero también y fundamentalmente hay que empezar a pensar cómo se sale de ella. Y el dilema es entre improvisar o gestionar y planificar. Es necesario tomar conciencia que no se puede improvisar, porque si planificar es sinónimo de conducir conscientemente, o planificamos o somos esclavos de la circunstancia, lo cual puede llevarnos a perder la posibilidad de elegir un futuro más justo para todas las personas. Aún no podemos medir el impacto que va a generar esta situación actual, pero sí podemos anticipar y afirmar con certeza que va a haber un antes y un después. Que si la escuela, por definición, es ese lugar del territorio social que tiene como asignación de sentido la transmisión de los saberes socialmente significativos, hoy ya podemos imaginar que esos saberes van a tener que cambiar. Y es por eso que hoy más que nunca debemos escuchar voces como las que hoy nos va a traer Francesco Tonucci. Voces que nos inviten a pensar de manera creativa
la manera de volver a la escuela y cuáles de verdad tienen que ser a partir de ahora esos saberes considerados socialmente significativos para estos tiempos. Y no nos queremos extender porque sabemos que todos están ansiosos. Y con muchísimo honor y alegría les quiero dar la palabra a Francesco Tonucci y agradecerle muchísimo que haya considerado el estar hoy junto a nosotros. Francesco, te doy la palabra. Gracias, Gladys. Gracias a SESC y a UNESCO. Siento mucho lo que está sufriendo Brasil, especialmente el destino de los más pobres. En Italia fuimos nosotros, los viejos, a sufrir más que todos. En Brasil, por lo que escucho, son los pobres, los nativos, los marginados, y es más triste aún. Un saludo particular a la ciudad de Jundiaí de San Pablo, que es la primera ciudad brasilera de nuestro proyecto La Ciudad de los Niños. Hay una pregunta como título: ¿cómo planificar la vuelta a las aulas? La respuesta depende de una elección que tenemos que hacer. Depende si estamos satisfechos de lo que la escuela era. Y claro que si así es, intentaremos volver a lo de antes lo más pronto y con menos cambios posibles. Así funcionan las cosas en este momento. Una empresa que funcionaba bien, ponemos por ejemplo vuestra Volkswagen, no sé si sigue siendo una de las fábricas más importantes de Brasil, así era, que funcionaba bien, tenía una producción buena. Imagino que está pasando por un momento de dificultad fuerte, después tendrá que pasar a un momento de transición con límites de producción, con distanciamiento, mascarillas, todos estos temas, lo soportarán para llegar lo más pronto posible a volver a la producción normal. Podemos decir lo mismo de la escuela. No hablo para Brasil, que conozco poco, hablo de Italia. Exactamente en este tiempo de pandemia, salió una encuesta que colocaba Italia al penúltimo sitio en un listado respecto a al tema del analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional significa que personas que aprendieron a leer y escribir, pero que no lo usan nunca. Y nosotros tenemos un 30% de jóvenes que son analfabetos funcionales. ¿Pensáis si la Volkswagen tenía un 30% de autos que salen y no funcionan? No creo que pueda abrir de nuevo pensando de volver a lo de antes. No es solo esto. Es que en Italia la mayoría de los niños y de los chicos y de las chicas, de las alumnas y de los alumnos, se aburren en la escuela. No quieren ir a la escuela. Aprenden poco y se olvidan pronto. Y estos son especialmente los últimos, los que salen de las condiciones socioeconómicas más bajas. Yo creo que esto significa que la escuela no consigue sus resultados más importantes que nuestras constituciones democráticas
confían en ella. Si es verdad, hay otro elemento que me preocupa siempre mucho, que la profesión docente en Italia es una de las profesiones con más alta tasa de enfermedades profesionales. Y esto no tiene sentido. No tiene sentido. Personas que trabajan con niños significa que lo están viviendo mal. Claro que si lo viven mal los docentes, es difícil que lo vivan bien tanto los alumnos que las familias. Ayer en un encuentro con amigos de Lima, de Perú, Lima es una ciudad de nuestra red internacional, me contaron que en una encuesta que estamos desarrollando en varias ciudades sobre lo que piensan los niños, Elisa, de 9 años, ha dicho: antes no pudimos entender estas cosas porque estábamos en la escuela. Es una frase tremenda. No era posible entender porque estábamos en la escuela, que debería ser el lugar donde se entienden las cosas. Bueno, cuando empezó la pandemia, todo el mundo se preocupaba de los ancianos, como decía antes, y de los niños. Los ancianos morían. En Italia, casi la mitad o más de la mitad de los muertos fueron viejos, mis colegas viejos. Y la otra categoría a riesgo se consideraban los niños y las niñas. Y por lo cual se empezó a pedir a psicólogos consejos para los padres y a pedagogos consejos para los maestros. Y nadie se preocupó de pedir a los niños: ¿qué te pasa? ¿Cómo lo ves? ¿Qué propones? ¿Qué necesitas? Nosotros lo hicimos. Invitamos a los alcaldes de nuestras ciudades en los distintos países del mundo a convocar los consejos de niños y hablar con los niños. Y los niños expresaron su punto de vista, hasta Elisa, como decía antes. Esta es una frase que salió en estos encuentros. ¿Y qué dijeron los niños? Es interesante notar que lo que expresaron los niños es más o menos lo mismo en Italia, en España, en América Latina. Son 3 cosas las más importantes, los que salen siempre. Extrañan los amigos. Esto fue el sacrificio más fuerte que han tenido que soportar niñas, niños y chicos y chicas, hasta los adolescentes. La falta de los amigos le costó mucho. El segundo que sale es muy interesante porque a los niños y las niñas les gusta poder pasar más tiempo con sus padres. Para muchos de ellos fue la primera vez en su vida que tenían los padres a su disposición por tanto tiempo. Y el tercero, que son hartos de tareas y cansados y aburridos de seguir clases frente a una pantalla. Bueno, de estas informaciones que llegaron del mundo de los niños, nosotros pasamos a hacer una propuesta que me parecía absolutamente de sentido común. Si el mundo de los niños se ha estrechado y se ha reducido a su casa, si los niños están pasando bien su tiempo con sus padres, pedimos a la escuela que por favor interrumpa su trabajo tradicional, interrumpa su programa, cierre los libros de texto y abra una colaboración con los padres para que la casa se considere como el laboratorio de la escuela. Y empezamos a avanzar propuestas
en las cuales los asistentes de los maestros eran los padres. Y creo que es muy importante esta actitud, porque en Italia estamos viviendo un conflicto muy fuerte entre familia y escuela. Un conflicto que pagan los alumnos, evidentemente. Y por lo cual empezaron... la propuesta no era que esto fuera la escuela. La propuesta fue que estos fueran las tareas, las nuevas tareas de la cuarentena. Lavar, planchar, atar botones, cocinar, considerar la cocina como un taller de ciencias, cuidar una planta en una maceta, revisar fotos, reconstruir la vida de los niños a través de las fotos de la familia, leer libros juntos, toda la familia como si fuera un teatro, tener un diario para conservar las emociones de este tiempo, y si querían los niños y las niñas que el diario fuera secreto. Y sobre estas tareas la escuela podía trabajar de su punto de vista, reconocer sus disciplinas dentro de estas actividades domésticas. Bueno, nos pareció una propuesta simple. La propusimos en muchos lugares porque ha tenido una audiencia muy amplia en muchos países. Y claro que alguien la adoptó. Los testimonios que tenemos es que donde se adoptó esta metodología de la casa como laboratorio funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque estaban contentos los padres, estaban contentos los niños. Y claro que respecto a la didáctica a distancia, no encontraba las dificultades que esta didáctica encontró en todos los países, incluido Italia y países desarrollados, que tampoco han podido garantizar que todos los niños y todas las niñas podían seguir las propuestas educativas porque no tenían conexiones, no tenían suficientes aparatos, porque claro que también los padres necesitaban aparatos por su trabajo. Y si eran más que un hijo, necesitaban uno cada uno. Y necesitaban un espacio en la casa. Hay muchas casas, en Italia también, donde hay una mesa. Y si en esta mesa la mamá o el papá tiene que cocinar, preparar, y uno de los padres trabajar, uno o dos hijos seguir las clases, bueno, llega a ser imposible. Pero en todas las familias, incluidas las más pobres, las más humildes, pienso por ejemplo a los halagados de Salvador, que espero que no existen más, pero yo los visité hace muchos años, o las barracas que hay en muchos lugares de nuestros países. En todas las casas se cocina, en todas las casas se limpia como se puede, pero se limpia. En todas las casas se hacen algunas actividades domésticas y por lo cual en todas las casas se puede hacer esta didáctica, que es una didáctica de emergencia. Teniendo cuenta de esta experiencia, estamos pensando a cómo dar la vuelta a las aulas, cómo pensar la abertura de la escuela. Claro que la primera idea que sale es que si cuando el mundo del niño y de la niña era reducido a su casa, era justo pensar a la casa como laboratorio. Cuando se va a abrir, yo creo que sería justo considerar que sea la ciudad
el laboratorio y el taller de la escuela. Es decir, allí pasar y transferir la atención educativa de la escuela. Bueno, yo creo que hay que reflexionar sobre un tema que me preocupa mucho. Varios periodistas me llaman y me dicen, pero de su punto de vista, ¿cuánto perdieron los niños en estos meses de interrupción de la didáctica? ¿Cuánto hay que recuperar? Esto es uno de los temas que me hacen enfadar más. Sería gravísimo empezar el nuevo año escolar pensando de recuperar lo que no se ha hecho. Lo que me gustaría y que propongo es que la escuela se dedicara al empezar del nuevo año a evaluar lo que los niños ganaron en estos meses de encierro. Lo que descubrieron dentro de sí mismos, nuevos sentimientos y nuevas competencias. Casi todos los niños en nuestras encuestas confían que aprendieron algo de nuevo. Y no son juegos, son capacidades, son competencias. Casi todos han hecho algunas experiencias de cocina. Y no solo las mujeres. Y esto es muy importante, porque esto es la educación. Por lo cual, esto es el primero que yo pido a la escuela. Tienen un tesoro para descubrir. El tesoro es lo que los niños y las niñas ganaron en este largo tiempo de espera. El segundo que tenemos que ponernos cuando vamos a pensar cómo abrimos de nuevo es ponernos la pregunta básica: ¿de qué educación estamos hablando? Vuestra Constitución, al artículo 29, dice que los estados, al artículo 205, dice que la educación, derecho de todos y deber del Estado y de la familia, será promovida e incentivada con la colaboración de la sociedad, teniendo al pleno desarrollo de la persona y a su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y a su cualificación para el trabajo. Y el artículo 208 asegura el acceso a los niveles más elevados de enseñanza, de investigación y de creación artística según la capacidad de cada uno. Es muy interesante estas dos afirmaciones porque coinciden de una forma sorprendente con lo que dice el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño. Me gusta citar este artículo más que el 28, que como sabéis es el artículo que promete la escuela pública, promete la escuela gratuita, promete la escuela para todos. Porque el artículo 29 habla de educación y creo que puede ser la base para abrir un nuevo pacto educativo entre la escuela y la familia. Porque hablando de educación involucra las dos entidades educativas, familia y escuela. Y es importante porque siendo un tratado internacional, después de la Constitución, es la ley que tiene más alto nivel jurídico. Por lo cual lo que dice no se puede decir que no podemos hacerlo porque hay una ley del Estado que lo impide. Una ley del Estado no puede impedir lo que dice un tratado internacional. Si no, el Estado podía no ratificar el tratado internacional.
pero si lo ratifica, lo asume en su legislación con un alto nivel jurídico. ¿Qué dice el artículo 29? Los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. No sé si es evidente lo que dice. Dice prácticamente que objetivo de la escuela no es que los alumnos consiguen los resultados previstos de los programas, previstos en la ley del Estado, previsto en los libros de texto, lo que queréis. No es este, sino al contrario, es que cada uno y cada una descubra su vocación, lo por lo cual nació. Es lo que Gardner llamaba las inteligencias múltiples, lo que Robinson llama el elemento, lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido y que la ley llama sus aptitudes. Y una vez que cada uno descubra lo suyo, la familia y la escuela tienen la obligación de ofrecer a cada uno los instrumentos adecuados para desarrollarlo hasta el máximo de sus posibilidades. Exactamente lo que dice vuestra ley, vuestra Constitución, cuando dice que asegura el acceso a los niveles más elevados, según la capacidad de cada uno. Es decir, que tanto la Constitución brasilera que la Convención de los Derechos del Niño dice que cada uno de nuestros niños y niñas, cada uno de los ciudadanos brasileños, así como italianos, así como españoles, tienen el derecho los mejores. Esto yo quiero que sea el nuevo pacto educativo que une la familia y la escuela en nombre de ¿qué? Simplemente de la felicidad de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Bueno, algunas propuestas que yo pensé que pueden ser útiles cuando la escuela va a abrir de nuevo, porque nos encontraremos con situaciones raras. Ya se está hablando de las distancias. No pueden estar pegados. Probablemente sería mejor que no estén mucho tiempo en el mismo lugar. Tenemos que dividir las clases y no se sabe cómo, porque la clase es algo de homogéneo. Y esto es su debilidad. No sé si se reflexionó sobre este tema. Todo lo que es homogéneo es frágil. Cuando en la naturaleza un ambiente pierde diversidad, muere. La casa, por pobre que sea, siempre es un lugar complejo, porque tiene varios ambientes, varios lugares, cada uno especializado en algo. Y cuando estamos en nuestra casa, nosotros pasamos de un lugar al otro para hacer cosas distintas. Solo en la escuela se puede imaginar que se pasan 6, 8 horas sentados en el mismo lugar haciendo de todo. Y pensamos que nuestras escuelas se aprovechan a nivel de espacio a menos de la mitad. Hay muchos más vacíos que llenos. Los pasillos, las entradas, los sótanos, los patios, los jardines, espacios casi inútiles, porque todo el tiempo los alumnos están dentro de su aula y sentados. Esto no puede seguir,
tenemos que renunciarlo y llegaremos a esto. Pero ¿cómo podemos imaginar romper las aulas, las clases? Hay que tener lugares, hay que tener ofertas distintas. Aquí me sale la primera propuesta, claro que lo digo muy claro, estas propuestas nacen de una cultura, de una experiencia europea. No hay recetas, no es fácil asumir una receta y aplicarla en otro lugar. Hay que traducirlas, hay que pensarla de nuevo y puede ser que sea útil como sugerencia, pero hay que inventarla de nuevo. Con esta aclaración, digo, lo primero que me gustaría es pensar que lo que vamos a hacer a la apertura de la escuela no puede decidirlo el ministro de Educación o el responsable de los distintos estados. Yo creo que hay que decidirlo en cada una de las ciudades y probablemente en cada una de las escuelas. Hay que crear una mesa alrededor de la cual se sientan el alcalde, vuestro prefecto, con sus colaboradores, el director de la escuela con sus docentes, los padres y los niños. Las 4 componentes deben estar alrededor de la mesa para ponerse una pregunta. ¿Qué hacemos? Y una segunda pregunta, ¿cómo lo hacemos? Allí tienen que salir las reglas, las nuevas normas. No podemos esperar que los niños obedezcan si las normas llegan de lejos, de arriba. Porque lo más normal será que intentarán transgredirlas, como siempre hemos hecho de niños. Yo espero que todos los adultos que me escuchan se acuerden de su infancia, cuando el gusto más fuerte era transgredir las reglas. Con cuidado, claro, porque tenía todo era un arte esto. Yo creo que los niños y las niñas tienen que estar en la mesa donde se toman decisiones y sentirse responsables. Y esto estoy seguro que es posible, porque los niños están sintiendo muy fuerte la responsabilidad de este momento. Lo que las primeras propuestas yo las avanzo a nombre de la ciudad. Yo creo que la ciudad debería invitar todas las fuerzas sociales, productivas, públicas y privadas de la ciudad a hacer un paso adelante hacia la educación. Ofrecer a la escuela propuestas educativas para que los niños puedan pasar un tiempo fuera de la escuela, en grupos más pequeños, conociendo experiencias que no son normales en la vida escolar. Visitar una fábrica, darse cuenta de cómo nace un libro, visitar una granja. Nosotros hemos tenido experiencias hace muchos años en una ciudad del norte de Italia muy interesante. Y los niños iban, por ejemplo, a las panaderías a las 7 de la mañana, cuando la escuela empieza a las 8, y hacían su pan. Lo ponían al horno e iban a la escuela con su pan caliente en el bolsillo. Otros niños iban a visitar un museo etnográfico, visitaban un sector de los nativos de América y se construían mocasines, zapatos mocasines. Iban a la escuela con sus zapatos construidos allí y ponían estos son pequeños ejemplos para decir
que eran propuestas sencillas, pero muy sensibles, donde los niños hacían cosas con sentido. Bueno, la idea es que la ciudad invite a todas las fuerzas activas de la ciudad a hacerse cargo de la educación. De manera que grupos distintos pueden vivir una experiencia en una fábrica, una experiencia en una granja, una experiencia, y otros se quedan en la clase. Cuando se encontrarán, tendrá sentido contarse las experiencias. Y esto también tiene un gran sentido educativo. Contar es un reto muy fuerte, una competencia muy grande. Saber contar una experiencia. Claro que viviendo experiencias distintas, contársela es necesario para que sea para producir un intercambio. Lo que no tiene ningún sentido es contarse las tareas del día anterior, que todos lo han hecho en la misma manera, más o menos, y contárselo es perder tiempo. La segunda propuesta que estamos pensando es una propuesta muy interna a nuestro proyecto de la ciudad de los niños, porque tiene que ver con la autonomía de los niños. La propuesta es que los niños vayan a la escuela caminando y solos, sin adultos. Tenemos un problema de distanciamiento, de respeto y de competencia de la escuela, donde la escuela puede salir para hacer actividades de recreo, pero también de clase, si quiere. Y me parece interesante pensar que alrededor de la escuela hay un área de silencio, de no contaminación, de respeto, porque es una escuela. Por lo cual no solo lo estoy pensando y pidiendo por la emergencia, sino para siempre, si fuera posible. La cuarta propuesta es lo que estaba diciendo antes. Tenemos que renunciar al aula, porque el aula es una estructura insostenible, porque no es correcto por un tema de salud que los niños pasen mucho tiempo en el mismo lugar, y en el mismo lugar hacer de todo es muy complicado. Y es muy complicado para los últimos, que son los únicos que me interesan. Porque para ellos la escuela es la única estructura de rescate. Y si falla la escuela, la sociedad no le está asegurando lo que la Constitución garantiza. Por lo cual, ¿cuál es la propuesta? Simple. Renunciar a las aulas y pensar a una escuela de talleres y laboratorios. Es decir, dar la vuelta a la idea que no sea un lugar que es un lugar totalmente innatural, porque en la experiencia cotidiana no existen experiencias que se viven en el mismo lugar. Pensamos a los artistas, a los científicos o a los artesanos. Cada uno de estos vive su experiencia o en talleres o en laboratorios, no en cualquier lugar. Por lo cual la propuesta es que la escuela aproveche de todos sus espacios, incluidos los pasillos, las entradas, los sótanos, y los transforme en laboratorios. A empezar de la huerta en el jardín, que es un laboratorio de ciencias, al taller de bicicleta, que será un taller de mecánica, estarán laboratorios de ciencias, de física, de matemáticas, de lengua, de música, bueno, un teatro y todo lo que se puede imaginar. Porque cada uno de los niños puede encontrar su lenguaje. Como promete la Constitución de Brasil, como promete la Convención de los Derechos del Niño. Puede encontrar su juguete preferido y a este dedicarse por lo menos especialmente, porque esto será la fuerza de su desarrollo.
realizarse tiene mucho que ver con la felicidad. Mejor sería, esto lo digo mejor sería en el sentido que se puede no hacer, pero mejor sería, hecho esto, mezclar las edades. Porque claro, estamos pensando a grupos que necesitan ser más autónomos. Porque los maestros no podrán cuidar y controlar todos los grupos, a menos que no tenéis recursos económicos impresionantes para multiplicar el número de docentes. Nosotros no lo tenemos en Italia. No creo que Brasil lo pueda tener. Y claro que un grupo heterogéneo de edad, teniendo mayores y menores, puede garantizar mejor el trabajo autónomo de los grupos. Voy terminando. El último punto vuelve al tema de la participación de los niños. Todo esto tiene sentido, tiene fuerza, si los niños están adentro, no si están afuera. No si son destinatarios, sino si son protagonistas. Esto significa que tenemos que respetar lo que dice el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y las opiniones de los niños hay que tenerlas en cuenta. Esto más o menos son las mismas palabras de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 12. Que significa que cuando tomamos decisiones que afectan a los niños, y en este caso es evidente que todos los que estamos decidiendo afectan a ellos, estamos hablando de la escuela, tenemos la obligación, no es un consejo, es una obligación de consultarlos. Por lo cual yo creo que, y propongo, que cada escuela, desde la infantil por adelante, tenga un consejo de niñas y niños con representantes niñas y niños en igual número de todos los niveles de la escuela. Perdona. Estos instrumentos que yo tampoco sé cerrar, perdonáis. Que con representantes de todos los niveles que se reúnen frecuentemente, especialmente al empezar de esta nueva experiencia, con la dirección de la escuela para seguir, para controlar, para modificar si es necesario, pero de nuevo, siempre juntos. Es decir, cómo estamos haciendo, qué es lo que no funciona, cómo podemos mejorarlo, qué proponéis. Hay una última preocupación que siempre me avanzan en los últimos tiempos, porque cuando estamos acercándonos al término de la fase aguda, lo siento que vosotros estáis adentro, pero tenéis en cuenta que nosotros hemos pasado 3 meses enteros de cuarentena. Muchas veces me piden periodistas, personas, si los niños podrán superar este trauma. Yo tengo mucha confianza en los niños y en las niñas. Yo creo que son personas fuertes, a pesar de la edad. Porque siempre me dicen, pero no será como una guerra, después de una guerra, no será como después de un terremoto. No, yo creo que no. Porque los niños lo vivieron en su casa. Ya lo sé que hay casas problemáticas, pero bueno, también eran problemáticas antes. No es efecto de la pandemia.
Pero en la gran mayoría de los casos los niños lo pasaron con sus padres en su casa, con bastante cuidado y, como repito, en nuestras encuestas sale muy claro que lo pasaron bastante bien. Por esto yo creo que no será difícil para ellos olvidarse de esta experiencia. No sé si en Brasil el tema de la autonomía de los niños es menos fuerte, es probable. En Italia es un desastre. De hace algunas decenas de años los niños han perdido totalmente la posibilidad de salir de casa sin un adulto que lo lleva por la mano. Y esto es terrible. Le cuesta muchísimo. Le cuesta a nivel cognitivo, le cuesta a nivel social, emocional, de las habilidades. Porque las cosas más importantes los niños las hacen antes. Antes significa cuando son más pequeños. Los primeros años son los más importantes. Las hacen fuera y las hacen juntos. Estos son los tres principios para mí básicos. Antes, fuera y juntos. Y los niños italianos, especialmente fuera, no existe el fuera. Lo han perdido totalmente. Por lo cual el consejo que estoy dando a los padres italianos es hacer un regalo a sus hijos, diciéndole cuando empezará de nuevo la escuela, dice, sabe que te voy a hacer un regalo, que mañana tú vas a la escuela solo. Me gustaría pensar que los niños puedan sumar el recuerdo del término de la cuarentena con el ganar este nivel de autonomía, este regalo que por la primera vez en su vida pudieron salir con sus amigos para ir a la escuela juntos y en la tarde salir para jugar. Esto sería, creo, la mejor manera para superar el trauma, si hay trauma, pero no creo. Muchas gracias. Bueno, la verdad, muchas gracias, Francesco. Son muy fuertes y muy lindas tus palabras. Les cuento que en este momento están participando y escuchándote 3.851 personas en línea, y se ha colapsado, o sea que hemos superado los 5.000 inscriptos. De paso, como señaló Gilvania, la gente puede seguir inscribiéndose hasta el viernes para después poder recibir su certificado correspondiente. Pensaba, mientras vamos recibiendo luego con Gilvania las preguntas, ella en portugués, yo en español, les contamos que están participando representantes de todos los países de América Latina, de Centroamérica, de Estados Unidos, que nos están haciendo demasiadas preguntas. Se imaginan que con esta cantidad de gente hay un equipo que está intentando seleccionar algunas, pero bueno, en el chat y del YouTube podrán ir trayéndonos sus inquietudes. Me quedo con algunas, y mientras le damos este tiempo también a Francesco para descansar unos minutos, y para prepararse para responder 3.851 preguntas, me quedo con algunos comentarios, algunas frases muy fuertes, ¿no?, que nos trae Francesco, y que claramente vienen a romper, casi diría algo paradigmático, ¿no? El plantear que esta experiencia se debe convertir en una experiencia que, en lugar de ver todo lo negativo, le propone a la escuela y a los docentes el gran desafío de buscar en los niños
todo lo que han logrado, ¿no? O sea, capitalizar este momento como un momento de crecimiento de todos los niños y niñas, y no como un momento de pérdida. Esto de la mano del pensar que la educación no solo transcurre adentro de los muros de la escuela, nos plantea él, sino que la educación puede estar pensada desde otro lugar, que la educación hay que buscarla en la diversidad, que no solo es la diversidad entre las personas, sino que hoy nos dice que el retorno tiene que estar acompañado del imaginarnos salir de la homogeneidad del aula y pensar en la diversidad de los espacios. Creo que el desafío es muy grande, esta invitación a sentir que la casa, que la ciudad pueden convertir en espacios, pueden convertirse en espacios de aprendizaje, espacios de laboratorio, que no significa salir de las disciplinas educativas, sino resignificarlas y revisar cómo ellas pueden contribuir a ese saber y ese acontecimiento como lo que significa la enseñanza y el aprendizaje. Me parece que esta invitación a mezclar edades y a darle lugar protagónico a la voz del niño, de la mano de que todos pongan, como dice él, pongan al niño en el centro y considerarlo como interés superior, como marca la Convención de los Derechos del Niño, me parece que es central. Hubo una frase que por lo menos a mí me impactó mucho, y es esto de que nos invita a que pensemos que todos los niños tienen el derecho a ser los mejores, ¿no? Y que tienen el derecho a ser los mejores y a que todos los pensemos a ellos como que pueden ser los mejores, y no en nombre de nada, sino que más que nada en nombre de la felicidad a la que también tienen derecho. La verdad, nos deja pensando muchísimas cosas, nos cambia un poco la órbita de, como decía antes, de manera mucho más creativa, a imaginarnos el cómo se vuelve a la escuela, porque como él decía, bueno, es una vuelta, pero es aprovechar la vuelta para revisar lo que también ocurría antes. Yo le doy la palabra a Silvania y después les pido disculpas que nos van a ver a Silvania y a mí mirando estos aparatitos por donde nos van a llegar alguna selección de preguntas, y desde manera anticipada pido disculpas que no vamos a poder responder a esta cantidad de preguntas que surgen, pero bueno, intentaremos seleccionar algunas. Silvania. Obrigada, Gladys. É uma emoção estar aqui junto de você, né, junto com o Dr. Nucci, e eu não estou sozinha, eu estou com muitos professores do Brasil junto comigo nesse momento. São muitas perguntas, eu vou fazer algumas considerações sobre o que o Tonucci fez, pensando também na realidade do Brasil e o que seria possível de realização ao longo desse planejamento de retorno, né? O Tonucci diz que as crianças aprenderam muito ao longo do período do distanciamento, mas eu acredito que nós adultos também, né? Todos nós estamos aprendendo muito, como família, como professores, buscando uma nova forma de estabelecer vínculo e contato com os nossos estudantes por esse Brasil afora. O Brasil é um país enorme, de condições desiguais, e a gente tem tentado, das melhores maneiras possíveis, buscar caminhos de aproximação com essas crianças. Eu fico muito tocada quando você diz da questão da escuta, escutar as crianças, e eu me pergunto se a gente escuta de fato as crianças, ou se a gente finge que escuta para atender os nossos desejos, as nossas necessidades enquanto escola. Então, acreditar que é possível escutar as crianças, né? Acreditar que elas têm muito para contribuir conosco, que elas vão ensinar, né? Mostrar pontes, que vão facilitar que a gente organize esse retorno à escola,
eu acho que é fundamental nesse planejamento do retorno às aulas. É importante que a gente faça esse contato com as crianças previamente e que conte para eles desse novo lugar que a gente está organizando, que nós estamos preparando. Não é a mesma escola, não vai poder ser a mesma escola. Eu espero profundamente que tenha aprendido que a escola que a gente fazia não é a melhor escola. No SESC a gente tem o privilégio de já fazer uma proposta diferenciada, mas acredito que, mesmo assim, a gente vai precisar intensificar esse novo lugar, essa nova escola. Entender que família e escola ocupam lugares diferentes nesse processo, não é como o professor acreditar que a família vai ocupar o lugar de professor nesse período de distanciamento. Nós temos funções diferentes nessa relação com as crianças. E é um trabalho de parceria, né? Um trabalho que a gente realiza junto. E eu acho que isso é que vai fortalecer todo o nosso cuidado com as crianças. É importante, a partir do que você falou, que a gente pense em projetos junto com outros atores desse território onde a gente está inserida, né? Pensar em como o diálogo com as instituições públicas, as ONGs, as lojas do bairro, esses vizinhos que ocupam o mesmo território que a gente, vão poder olhar para as crianças e pensar nesse lugar para elas, né? Que seja um lugar que, de fato, respeite as crianças e não finja só que elas estão ali como alguém que não tem tanta importância. As crianças são muito importantes para a gente, né? Então, a gente precisa cuidar e preparar esse retorno à escola pensando nas crianças. Olhar para a escola, olhar para esses vazios que você disse, né? Olhar para esses lugares que a gente não ocupa dentro da instituição, repensar em como que a gente sai da sala, porque nós ficamos em casa bem, estamos, na medida do possível, bem em casa, mas confinados, e aí voltar para a escola e continuar confinado dentro de uma sala de aula não é possível. A gente precisa olhar para o espaço externo, para as áreas de ocupação que as escolas possuem, como é que a gente vai poder planejar esse retorno. É importante também que faça parte dessa preparação para o dia que a gente for voltar para a escola. A ideia de trabalhar com a escola como um laboratório, assim como você orientou, e eu acho que muitas escolas seguiram essa sua dica de olhar para casa como um laboratório, transformar isso também nesse retorno à escola, de olhar para a escola como um laboratório, alguma coisa que não é organizada apenas como um currículo parado, separado, né, estanque, mas que possa aproveitar o que a gente tem de potência nas relações, nas descobertas, nas investigações pessoais que as crianças realizaram ao longo desse período. A gente aprendeu a olhar para algumas coisas que antes a gente não sabia, né, para a natureza, para as coisas do dia a dia. Eu brinco que eu não via o pôr do sol na janela do meu quarto há muitos anos já. E esse período me facilitou olhar para a natureza de um jeito que eu já não conseguia mais olhar. Então, olhar para isso, tudo que a gente aprendeu, levando para o diálogo com a escola, eu acho que é fundamental também nesse momento. E ouvir as crianças das mais diferentes maneiras possíveis, né? Existem muitas formas de ouvir as crianças, de colocarem que eles possam participar efetivamente das decisões que a gente vai precisar tomar para esse retorno. Então, por assembleias, por conversas virtuais, mas a gente precisa intensificar essa escuta e fazer com que o que eles digam seja realmente respeitado, acatado, consensuado enquanto grupo de profissionais que trabalham com educação infantil e com outros segmentos também. Eu estou trazendo para a infância porque é a nossa área de investigação, mas eu acho que isso cabe para qualquer segmento. A gente precisa ouvir, se fortalecer, entender que caminhando junto a gente é mais forte, das crianças, dos adultos, né, dos jovens, mas a gente precisa caminhar sempre juntos. Nós temos muitas perguntas aqui, e aí separar qual seria a mais indicada, eu vou começar com uma primeira, porque aí
eu consigo depois já te dar mais espaço. A primeira pergunta, eu vou falar bem devagar, para você poder entender o meu português. Que sugestões você poderia nos dar para pensarmos nos espaços da escola para porque nós vamos passar por uma lógica um pouco mais individual, por conta do contágio, da contaminação. Então, como que a gente pode olhar para esse lugar, garantindo ainda que aconteçam interações necessárias para o processo de aprendizagem? Essa pergunta vem do Pará, quem manda para a gente é a Maria Brito. Eu no veo ninguna traducción, ni escrita, ni... Vou repetir, Bueno, então. de toda manera, creo que era sobre cómo realizar la distancia en la escuela. Isso. Saindo da lógica do individual, que a pandemia acaba proporcionando. Sí. ¿Cómo juntarse? Isso, como a gente garante que ainda haverão interações? Bueno, yo creo que, por un lado, por lo menos en Italia, se está considerando que para los más pequeños, antes de los 6 años, no se pide nada a los niños. Y yo creo que es correcto hacer así. No se pide nada, es decir, no se pide ni mascarillas, ni distancia, ni que jueguen, que se encuentren, que se besen, que, bueno, yo creo que el peligro para niños pequeños es muy bajo y creo que no vale la pena crear problemas enormes. Bueno, esto hasta este momento, por lo menos por lo que sabemos. Yo lo que digo, casi en plan de broma, digo lo que podemos sugerir es que los adultos se queden un poco lejos de los niños, que los niños necesitan tener más autonomía, por lo cual, en lugar que pedir a los niños de estar lejos uno del otro, que lo hagan los adultos. Para los niños de mayor edad, sí que se tendrá que tener distancias. Yo espero por un tiempo limitado, porque estas serán normas transitorias a los prefectos, para que cuando se abren las ciudades, se regalo a los niños. Regalar la ciudad así como es por un día. ¿Por qué así como es? Porque hoy en día nuestras ciudades son exactamente lo que desean los niños. Sin tráfico, sin peligro, sin contaminación. Bueno, ¿cómo han sido los campeones? Porque creo que tenemos que reconocer que los niños han sido una categoría muy fuerte, porque eran las personas que menos podían entender lo que hemos hecho. Para ellos debe haber sido una cosa muy complicada entender cómo es posible que yo viva cerrado en casa por tanto tiempo y tal, por lo cual para agradecerlos le regalamos la ciudad por un día. Y cuando yo he hecho esta propuesta, que fue una petición internacional, muchos periodistas me dijeron, esto no es posible, porque los niños tienen que estar lejos, con mascarillas y no tocarse. Y yo contesté diciendo, esto es un tema de niños, no es nuestro. A nosotros toca dar las reglas. Y posiblemente que los niños entiendan por qué estas reglas. Cuando los niños lo harán entendido, lo harán. ¿Y cómo lo harán? Es un tema de ellos. Inventarán nuevos juegos que se juegan con mascarillas, sin tocarse y sin acercarse. Porque yo lo siento mucho esto de los adultos que se olvidaron de su infancia. Lo dice muy bien El Principito. Todos los adultos han sido niños, pero casi nadie se acuerda. Yo recuerdo que cuando era pequeño,
mis padres, después de comer, se acostaban por la siesta. Y nosotros, 4 hijos varones muy cercanos, para salvarnos de la siesta que no podíamos soportar, teníamos que respetar el silencio. 4 niños varones de menos de 10 años por 1 hora en silencio es difícil imaginar. Bueno, inventamos juegos silenciosos. Inventamos juegos que no tenían que producir ruido. Esto simplemente porque tenemos una garantía, una riqueza que es la fantasía. Por lo cual no hay problemas. Podemos decir a los niños cuáles son las reglas, si la entienden y si participan a la definición de las reglas, la respetarán. Y nos enseñarán algo, nos enseñarán cómo se respetan las reglas. Muito. Acho que a gente aprende muito com as crianças o tempo inteiro. Infelizmente, no Brasil, a orientação é que usem máscaras e todos os apetrechos a partir dos 3 anos de idade. Então, tem um preparo para esse retorno que a gente é regrado por essa orientação. As crianças menores de 3 anos não usam máscaras, as outras provavelmente sim, com redução de número de estudantes por turma. Tem todo um preparo e pensando nessa questão da proteção e da saúde de todos eles. É complicado. Eu concordo com o que você disse, eu acho que as crianças têm um poder de imaginação e vão criar novas regras de convivência, de funcionamento. Eu acho que essa é a saída, é ouvi-los. Porque quando a gente diz não pode, é porque aí eles querem fazer. Então, precisa ser de um outro jeito mesmo. Hay un elemento decisivo de mi punto de vista. Que si la escuela sigue siendo aburrida, sigue siendo aburrido desde el punto de vista de los niños, no respetarán las normas. Sí. Si consigue ser una escuela interesante, será fácil ser respetuosos. Sí. Claro que en lugar que ser una estancia de muchas horas en el mismo lugar, haciendo de todo, si es un viaje en el cual los niños pasan de un lugar al otro haciendo cosas distintas, en lugares significativos, porque cada uno será equipado para hacer ciencias o para hacer teatro, no tendrán sillas y mesas en muchos, porque no tiene sentido. Para hacer música no necesitamos de mesas. Que yo sepa, no sé nada de música, pero bueno. Y por lo cual, si todo será mucho más natural, mucho más consentido, los niños respetarán las normas. Eu concordo. A segunda pergunta agora. Já somos 2. Isso, a segunda. Como fazer para os adultos compreenderem que podem confiar nas crianças e deixá-las fazer as suas escolhas e ouvir e atendê-las? Essa pergunta é do Paulo, aqui do Rio de Janeiro. No entendí bien. A ver, Gladys, ¿você me ajuda? sí, a ver, estoy esperando que... ¿Cómo hacer para que los adultos confíen en los niños? Ahora veo la traducción. ¿Cómo hacer para dejar que los niños hagan sus propias elecciones? Gracias. Hay solo una posibilidad: confiar en ellos. No tenemos remedio. No tenemos remedio. Son nuestros hijos. Merecen nuestra confianza. Porque la autonomía, la confianza, es un hecho de amor.
un hecho de amor no es llevarlo por la mano, porque llevarlo por la mano o atarlo con un móvil, un celular, igualmente es una falta de confianza. Por esto yo digo siempre que estamos perdiendo una de las experiencias más importantes, más bonitas de la relación entre padres y hijos. La experiencia del cuento. El cuento es posible solo si se va. Si se va a vivir una experiencia suya, personal. Y cuando vuelve a casa, lo cuenta. Ya sabemos que no contará todo. Pero esto será un juego muy bello, muy interesante, donde lo que va a contar va a crecer con la confianza y con el respeto recíproco. Hay que merecerlo. Y esto es un juego que a mí me encanta. Y yo siento mucho que se está perdiendo, pensando que es mucho mejor protegerlo. Protegerlo significa dejarlo frágil. Muchas veces me dicen, pero hay riesgos. Sí, hay riesgos, porque los riesgos son necesarios para crecer. Es que no tenemos tiempo para examinar. Sería muy interesante examinar todos los distintos tipos de riesgos sociales, cognitivos, culturales, no solo de habilidades, no solo el riesgo de caerse, de no de estropearse una rodilla, bueno, esto también. Pero es a través del riesgo que se consigue el placer, por un lado, y la conquista. Para conquistar algo hay que superar obstáculos. Y todo esto tiene, yo creo que tiene un valor enorme. A mí, yo paso mucho tiempo intentando ayudar a mis colegas adultos a entender esto, porque esto es ayuda mucho a gozar de la vida. Exactamente. No se Bueno, de una bolha. me toca a mí, voy a hacer alguna pregunta de las miles de preguntas. Una pregunta dice, ¿cómo implementar propuestas tan innovadoras como la que trae Francesco? Una pregunta que nos viene de México. Dice, cuando los sistemas educativos son tan tradicionales, ¿cómo planificar el cambio? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Yo me siento de dar dos respuestas. Una es la responsabilidad y el poder del maestro. Cuando el maestro está con su clase, es dueño. Yo nunca encontré un buen maestro que ha tenido problemas con cualquier persona. Porque los buenos maestros que existen, por suerte, pero lamentablemente no son muchísimos. Seguro no son todos. Yo de hace mucho tiempo digo que el derecho al estudio que nuestras constituciones garanticen no debería ser el derecho a un pupitre y a libros de texto, sino el derecho a un buen maestro. Un buen maestro tienen que tenerlo todos los alumnos, especialmente los últimos. Por lo cual, cuando uno de estos maestros está en su clase, trabaja con su grupo, es dueño, hace lo que quiere. Y nadie, si lo hace bien, lo va a contestar. Normalmente los buenos maestros tienen aliados los padres, tienen alumnos rarísimos,
porque son los pocos alumnos que no ven la hora que vuelva el lunes. A mí no me tocó nunca esta experiencia. Y son raros porque nunca se enferman. No pierden ni un día de escuela. Yo conocí varios. Son los maestros que he tenido yo. Yo lo que estoy contando lo aprendí de estos maestros. Y esto es una parte de la respuesta. La segunda parte la cuento como una anécdota. En este tiempo de pandemia me ocurrió cosas rarísimas. Me llamaron ministros, me llamaron secretarios de comunidades autónomas de España, cosas que nunca me había ocurrido antes en mi vida. Y justo un secretario de Educación de una región española me ha hecho esta pregunta más o menos de su punto de vista, diciéndome, ¿cómo puedo ayudar el cambio? Y yo le contesté poniéndote al lado de los que cambian, apoyando a los maestros que quieren moverse y no poniéndote al lado de los que están parados. La escuela es una industria que no funciona. Produce un 30% de autos que no andan. Por lo cual es impresionante cómo se puede defender. Pero los maestros que intentan cambios muchas veces se encuentran aislados, porque son peligrosos. Por lo que decía antes, porque le gusta a los padres, le gusta a los niños, y claro, que crean un ejemplo peligroso porque hacen un enfrentamiento con los otros. Pero lo importante sería que los directores, que los secretarios, que los ministros se pongan al lado de estos diciendo, estos son. De manera que llegan a ser modelos, empujando a todo el mundo a hacer una escuela parecida y defendiéndolos respecto a toda la forma de agresión que muchas veces reciben de parte de los colegas que se sienten atacados, porque claro que si este funciona bien, es posible que también mis padres o mis alumnos van deseando que yo sea como este. Y el cambio creo que se mueve con estos mecanismos de experiencias abiertas a los demás y lo que en Italia se acostumbró por mucho tiempo fue mi experiencia principal, el movimiento de cooperación educativa que se inspira en Freinet, es decir, este modelo educativo de este pedagogo francés, se llama cooperación. Mucho en la cooperación. Es decir, el cambio debería ser en la condivisión entre maestros que están participando al mismo proceso, encontrarse, darse fuerza uno con otro, de manera de crear grupos para defenderse mejor. La verdad que cada respuesta a uno lo deja pensando mucho. Hay otra pregunta que viene, les cuento que estamos con gente de Angola, gente de Cabo Verde que nos están saludando y que están participando, de Guatemala, de Perú, de Bolivia, de Chile. Es impresionante este movimiento que se ha generado alrededor de este encuentro, que nos pone tan contentos. Nos viene una pregunta que dice, la escuela tiene que salir a la comunidad, ¿y la comunidad puede entrar a la escuela? Hombre, hemos hablado de hace muchísimos años de escuela abierta. Si la escuela se cierra, no es escuela.
si se cierra, significa que es autorreferente. Es decir, se refiere a sí misma. Esto es lo que ha ocurrido en este tiempo de pandemia. En Italia, la escuela siguió su programa. El mundo estaba desesperado. Cambió todo. Hasta se paró el tráfico, que parecía que no era posible en ninguna manera. Paró el trabajo. La escuela siguió por adelante con su programa, con su libro de texto, con sus fenicios o vuestros mayas, no sé qué, y con las restar, sumar, es decir, como si no ocurriera nada. Por esta niña, Elisa, nos dice esta frase que creo que se debería imprimir en la fachada de las escuelas. No podíamos saber estas cosas porque no podíamos entender estas cosas porque estábamos en la escuela. Es decir, si estamos en la escuela no podemos entender el mundo. Esto dice esta niña. Y es una denuncia total, porque la Constitución brasilera y la Convención dicen el contrario. Dicen que la escuela es un lugar donde se forman ciudadanos. Y esta niña dice que como estábamos en la escuela, ¿cómo podíamos saber algo de lo que ocurre? Lo raro es que la escuela se interrogue si puede o si debe abrirse. Ya si se pone la pregunta me preocupa. Y claro, que abrirse significa muchísimas cosas. Abrirse significa recibir de afuera el pensamiento de los niños, sus vocaciones, sus experiencias. Significa salir de la escuela e ir a visitar el mundo. Significa invitar en la escuela testimonios del mundo de afuera. Significa no considerar que hay un mundo de afuera y un mundo de adentro. Por esto me gusta la idea de este intercambio entre la ciudad y la escuela. Que los niños puedan vivir algunas experiencias afuera y algunas adentro. Pero es claro, yo creo que abierta y escuela deberían ser sinónimos. La invito a la colega Silvania, te hacemos 2 preguntas más, ella una en portugués, yo una en español y vamos cerrando. Silvania. Nós estamos com representantes do Brasil inteiro, são 26 estados aqui no Brasil, mais o Distrito, e todo mundo está assistindo, o Brasil inteiro conectado conosco. A pergunta agora vem de Pernambuco, da Cristiane Amorim. Ela pergunta: sabemos que nesse contexto de classes virtuais, as desigualdades se aprofundaram. Para estudantes sem acesso a ambientes virtuais, qual seria o impacto dessa situação desigual em relação às aprendizagens? La traduzco, dice, sabemos que en este contexto de clases virtuales las desigualdades se han profundizado. Claro, sí. El tema es, yo lo veo muy simple. Los alumnos suspendieron la educación a distancia. Es decir, la educación a distancia no superó el examen. Por lo cual yo espero que los ministerios se den cuenta de esto. Al contrario, las plataformas, estos instrumentos que, por ejemplo, ahora permiten a medio mundo de conectarse y que me da un gran orgullo de tener tantos amigos que nos escuchan. Es una maravilla.
por lo cual no podemos decir que son feos estos instrumentos. Es que no son adecuados. Aquí hay un tema muy raro, muy raro. En las primeras encuestas que salieron, muchos niños en Italia decían que le faltaba la escuela. Y los periodistas salieron artículos con mucha sorpresa diciendo, por la primera vez a los niños extrañan la escuela. No era verdad. Extrañaban los amigos. Tanto que después decían que eran hartos de tareas y estaban cansados de ver clases por pantalla. Es decir, de la escuela se había quedado solo lo que no le gustaba y le habían sacado los amigos, el recreo, la entrada. Y esto pero es otra denuncia a la escuela. La escuela no debe ser el lugar de los amigos. Cuando yo era pequeño, mis lugares eran muchos, pero los lugares fundamentales eran 3. La casa, la escuela y la calle. Cuando pensaba a los amigos, nunca me salía la idea de pensar a la escuela. Los amigos estaban en el tercero, no en el segundo. Por casualidad, algunos amigos que vivían conmigo en la calle estaban también en mi clase, pero eran compañeros de clase. Se usaban otros nombres. Lamentablemente, en las últimas decenas de años ha desaparecido este lugar porque los padres han pensado que tenían que acompañarlos. Y claro que el único lugar de encuentro ha llegado a ser la escuela. Por lo cual la escuela tiene que soportar también peso. Estamos haciendo un gran trabajo para devolver autonomía a los niños, pensando que si los niños pueden salir de casa solos, sería mejor para ellos seguro, pero sería mejor para la escuela, por ejemplo, porque los niños fuera de la casa y fuera de la escuela viven experiencias y pueden contarla mañana en la escuela. Pueden experimentarse, es decir, experimentar sus capacidades y los padres pueden conocer a sus hijos. Por la mano no se conocen. Así como la escuela no conoce a sus alumnos con los deberes, con las tareas. Y beneficiaría de esto la ciudad. Porque si hay niños en la calle es más segura. Los niños hacen un gran regalo social, porque producen seguridad. Y lo hemos comprobado en situaciones no solo de pequeños lugares, ciudades tranquilas. Lo hemos probado en grandes realidades como la Gran Buenos Aires. Se está experimentando en Madrid, lo hemos intentado en Roma y funciona. Funciona. Los niños son capaces. No le ocurre nada. Y donde los niños se mueven con autonomía, se crea un ambiente de control, de cuidado. Se reconstruye como un vecindario que parece desaparecido. Y esto es lo mejor que podemos esperar. Por lo menos, si yo fuera un alcalde, si fuera un prefecto, trabajaría por esto. No tenéis miedo que no lo voy a hacer. Bueno, no estaría tan mal. Vamos con la última pregunta, que está un poco mezclada, ¿no? Casi diría son 2 preguntas, que viene muy repetida, la hicieron desde Bolivia, Perú, México, Argentina, y está vinculada doblemente a la situación actual y al rol del docente.
Entonces, lo que preguntan, vos en algún momento hablaste de un buen docente, el docente que ayuda al cambio, y entonces la pregunta es, ¿qué competencias debería tener un docente que pueda ayudar al cambio, que pueda trabajar con estos grupos heterogéneos, y de qué manera se debe posicionar el docente si sabemos que los niños lo que más extrañan es el contacto físico? ¿Cómo resolver esta distancia social cuando vuelvan a la escuela? ¿Qué lugar tiene que ocupar el docente para preservar ese distanciamiento social en los niños? Bueno, es una pregunta compleja y la respuesta rápida no es fácil. Yo puedo decir, yo soy maestro de formación, como tú sabes, maestro de primaria. Y soy maestro de primaria porque tenía malas notas en la escuela obligatoria. Era un mal alumno, por lo cual mi familia pensó que era mejor para mí hacer una escuela de segundo nivel, como era formarme a maestro. Hasta que esto será el criterio de selección de los maestros, no tendremos buenos maestros. El primero que yo creo que hay que decir es que no todos pueden ser maestros. Y la situación italiana es el contrario, que no solo todos pueden ser maestros, sino que normalmente llega a ser maestro lo que no ha podido ser lo que deseaba ser. Es lo peor que puede imaginarse. Y esto, claro, no es responsabilidad de los maestros, es responsabilidad del Estado, que en lugar que dedicarse a reformas, y yo en mi carrera, no sé si he contado como 20 reformas, porque casi todos los gobiernos italianos piensan que su deber es hacer una reforma educativa. Y por lo cual en estos años, en estos 60 años que yo estoy siguiendo la escuela italiana, ha cambiado todas muchas veces. Han cambiado programas, arquitectura escolar, horarios, disciplinas. Lo único que se ha quedado prácticamente igual es la escuela. El tema es que las leyes no son capaces de cambiar las prácticas. Quien puede cambiar la escuela son los maestros, son los docentes. Lo único que vale la pena hacer para un Estado democrático y que cree en la educación es pensar y garantizar una formación de alto nivel por los docentes. Significa, repito, evitar que sean docentes los que tienen capacidades y vocaciones docentes. Y esto es un prerequisito. No significa que es suficiente. Desde allí hay que empezar la formación, una formación profesional de calidad. Hay que tener un reconocimiento social y económico adecuado al rol. Hay países en el mundo que lo están haciendo y resultan los mejores en los rankings internacionales como Finlandia, por ejemplo. Para entrar dentro de la formación docente hay que pasar una selección muy severa. Tienen que tener un nivel muy alto de competencias para entrar en la formación docente. Pero de otro lado, los docentes son entre los que tienen un sueldo más alto en los funcionarios públicos. Y después hay una formación, o debería haber una formación coherente con el modelo educativo que deseamos para los niños. No puede ser como sigue siendo, que la formación de los docentes sigue siendo una formación académica en aulas de universidad, donde un profesor dicta
lecciones magistrales y los futuros maestros tomando notas, porque en el examen tendrán que repetir lo que ha dicho el profesor. Estos maestros serán como los de siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el día dramático o mágico o trágico, cada uno puede interpretarlo como quiere, que estos chicos, esta chica, se encontrarán por la primera vez frente a una clase de niños, pensará, ¿y ahora qué hago? Y repasa todo lo que ha pasado en los 4 años de universidad y no encuentra nada de útil por este momento concreto. ¿Y qué va a hacer? Lo que hacía su maestro o su maestra cuando tenía 6 años. Porque es la única referencia que funcionaba y sigue funcionando. Por esto la escuela no va a cambiar nunca. Porque no estamos creando profesionales. Y claro que si pensamos en una escuela de laboratorios y de talleres, la universidad debería ser un lugar de laboratorios y de talleres, donde los futuros maestros aprenden a hacer muchas cosas. Que sea un lugar de investigación, donde los futuros maestros son investigadores, donde los maestros van a la escuela no para ver cómo se enseña, sino para estudiar, para hacer investigación. Bueno, repito, es un tema muy complejo, pero yo creo que todo está puesto, allí está la solución. Tendremos una buena escuela solo cuando tendremos buenos maestros. Nuestros países, por lo menos Italia, en todos estos años nunca se ha puesto en serio el problema de cómo formar maestros. Bueno, muchas gracias, Francesco. Te doy la palabra, Silvânia, e depois cerramos. Obrigada. Estou com o coração partido de estar encerrando a conversa. Por mim, a gente ficava aqui a tarde toda te ouvindo, entrava à noite afora. Mas a gente não pode, então eu vou fazer as considerações finais, te agradecer muito essa tarde maravilhosa, tão inspiradora. Acho que está todo mundo em êxtase, assim como eu estou, por esse Brasil. As 3.800 e tantas pessoas que nos ouviram, tenho certeza, a gente sai dessa conversa com o coração vendo possibilidades, isso ajuda muito a gente a seguir o caminho. Então, para vocês que o SESC ele atua nas áreas de educação, assistência, cultura, lazer e saúde, e todas as ações que a gente realiza no território nacional têm caráter educativo. Hoje nós temos 213 escolas e dessas 141 atendem especialmente educação infantil. Atendem outros segmentos também, mas educação infantil. Em todo esse imenso Brasil, nós temos 70 mil estudantes matriculados. A área de educação busca desenvolver uma proposta que respeita e valoriza as infâncias, os jovens, os adultos. Nós acreditamos no potencial do educador. Somos nós que, ao mediarmos processos de ensino e aprendizagem, buscamos transformar o mundo. Os nossos sonhos estão juntos nesse momento. Gostaríamos muito de agradecer a presença e o apoio do diretor-geral do SESC, Carlos Artestes, da nossa diretora de programas sociais, a Lúcia Prado, da assessora de projetos especiais de internacionalização, a Cláudia Fadel, e toda a equipe dela que esteve junto conosco na desse evento, o apoio da equipe de assessoria de comunicação, que é coordenada pelo Lande, e um agradecimento muito especial para a nossa gerente de educação, a Cíntia Maria Campelo Rodrigues, que não mediu esforços para que esse encontro com você pudesse acontecer e que desse essa responsabilidade enorme para a gente, confiando no trabalho da educação infantil do SESC. A todos os profissionais dos departamentos regionais do SESC que estão aqui conosco hoje, a equipe da gerência de educação que eu faço parte, e os demais professores e professoras que atuam nas universidades aqui do Brasil e em escolas parceiras que caminham junto com a gente na busca de uma educação de qualidade que respeita as crianças.
ao IP Unesco pela organização desse encontro tão cuidado em cada detalhe, com tanto carinho e atenção. E a você, Francesco, que é o nosso querido, com quem tenho dialogado nesses 30 anos de profissão, né, buscando sempre uma educação que escuta, respeita, potencializa e aprende com as crianças. Elas são mesmo muito especiais e nós precisamos aprender com elas e caminhar ao seu lado. E eu trouxe o Guimarães Rosa, que é um autor aqui do Brasil, um poeta, que diz que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E é isso que teremos e sustentará o nosso retorno quando for necessário. Coragem, estudo, cuidado, afeto, diálogo e ações coletivas. Muito obrigada a você e a todos que estiveram aqui conosco durante essa tarde. Foi uma tarde inesquecível na minha vida. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Gilvania. Muchas gracias por tus palabras. Claramente estamos llegando al final. Supongo que Francesco también debe estar un poco cansado. Allá ya es más de noche, ¿no? La verdad es que estamos todos transitando, como decíamos antes, en el mundo un momento muy difícil que nos toca vivir, y las palabras de Francesco, bueno, nos trae como un refresco para poder pensar claramente con algunas propuestas creativas que, como dijo él, lo que deben es inspirar a pensar y habilitan a que los docentes, a que los planificadores se animen a dar un paso y también de manera creativa poder ofrecer algo nuevo, ¿no? Nunca va a salir algo nuevo si repetimos siempre lo mismo. Palabras que alguna vez se lo escuché decir a Francesco mismo cuando trabajé con él, que él retomaba a Einstein, y donde invitaba a que nos animemos a pensar en que para que haya un cambio es necesario hacer un cambio. Si no, si repetimos lo mismo, va a venir lo mismo. Creo que las palabras de Francesco son siempre una invitación a seguir reflexionando, a no bajar los brazos. Hay muchas preguntas en donde lo que aparece es también el temor a lo desconocido, ¿no? El temor a cómo me animo con tanta incertidumbre cuando uno está acostumbrado a planificar con certezas. Y creo que Francesco nos viene a decir que justamente de la incertidumbre, de esta situación de crisis, es que van a poder ir apareciendo nuevas certezas, ¿no? Que claramente perder las certezas en las que uno se siente cómodo es difícil, pero que frente a un mundo tan cambiante, frente a esta situación tan dinámica, no va a haber otra posibilidad que hacerlo si queremos que el daño sea menor, ¿no? O sea, que no sea tan grande. No nos queda más que agradecerle muchísimo a Francesco, contarles a todos los que estuvieron acompañándonos en este encuentro, que el video, que no se preocupen, que el video del desarrollo de esta actividad va a quedar en el sitio del IP Unesco y también en el canal de YouTube. Que tampoco se preocupen quienes no se han logrado inscribir para recibir su certificado, porque hasta el día viernes tienen posibilidad de inscribirse, aunque ya ocurrió, pero se pueden inscribir para después poder bajar el certificado de que participaron en esta actividad. En nombre del IP Unesco y del director de nuestra oficina, el señor Pablo Ceballos Estarellas, y de todo el equipo que no está presente, pero que les agradecemos muchísimo
a todo este equipo que se conformó. Le agradecemos al CESC por haberse asociado con nosotros, ha sido un gusto muy importante. No hay duda que esto es parte del nuevo camino que tendremos que emprender, que es un camino de solidaridad, de construcción colectiva, y que creo que nos va a ayudar. Y fundamentalmente agradecerle muchísimo a toda la generosidad de pensamiento que tiene Francesco, y que en tiempos de adversidad, antes, ahora y seguramente siempre, nos va a seguir ayudando. Los docentes lo hemos conocido también en América Latina en tiempos adversos. Y hay alguien acá que lo rescataba en su lugar de viñetista, y hacía una pregunta y decía, ¿cómo será la viñeta que hará Francesco cuando termine este momento? Y es esa viñeta que vamos a querer ver todos y que pueda ilustrar no solo este momento difícil, sino que pueda ilustrar a estos niños y a este momento de esperanza que nosotros todos necesitamos tener para poder seguir adelante. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Francesco, de nuevo, y será hasta la próxima. Adiós.